toca una época de una psicología mucho más biológica, ¿no? El cómo pues, efectivamente, ¿no? Estas terapias que hemos visto, que son un grandísimo aporte para nuestra sociedad, se debieran complementar y cerrar ese círculo con lo biológico. Yo puedo estar haciendo una terapia o trabajando en mi propio crecimiento personal, tanto si tengo alguna dificultad como si quiero pues, seguir intentando, ¿no? La mejor versión de mí, pero si luego como mal, si luego llevo una vida completamente sedentaria, si respiro mal, estoy dando 2 pasos adelante y 1 o 3 hacia atrás, según el estilo de vida, ¿no? Entonces, cuidar nuestra materia, reconciliarnos con esa biología es también un acto de respeto hacia nosotros. Nazaret Castellanos, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, un honor estar aquí. Pues mira, lo que yo intento recuperar, pues como digo, fruto de esa crisis, yo me refugié en otras medicinas. Esto es algo que yo siempre he criticado un poco a la formación médica, el que no se tenga cultura de otras culturas. Hablamos de la medicina, pero hay muchas medicinas en el mundo y yo creo que todas tienen su riqueza y algunas que yo elegiría antes que otras, según para qué. Pero al tener ese conocimiento, saber esas visiones, como tú dices, hay a veces que en nuestra medicina occidental, cuando hablamos de la medicina china, medicina ayurvédica, lo primero es que crea un poco de recelo, ¿no? Y muchas veces desprecio. Ahora bien, es verdad que yo muchas veces en esos debates me he encontrado con médicos y ¿por qué no te gusta, por ejemplo, la medicina china? Y ninguno de ellos sabría hablar de la medicina china durante más de medio minuto. Es decir, ¿no? Como decía Pico de la Mirandola, que yo adoro, es un filósofo del Renacimiento que intentaba conciliar saberes. Somos como perros que ladramos al otro solo por desconocimiento, ¿no? Entonces, si no sabes absolutamente nada, ¿cómo lo desprecias, no? Entonces, yo creo que pues, nos pueden aportar otras visiones. La medicina, por ejemplo, de la India, de China. La medicina sufí ya consideraba que los diferentes órganos tenían un papel a nivel de lo que hoy llamaríamos psicológico. Entonces yo me refugié mucho en esas otras medicinas, cuanto más lejano, más exótico e impronunciable mejor me parecía. Y entonces ya en un intento de reconciliarme con mi propia cultura dije otra cosa. Yo tenía un grandísimo desconocimiento de la historia de nuestra propia medicina. Entonces ahí que me pongo a buscar y empiezo a descubrir pues, la medicina egipcia, que luego inspira tremendamente a la griega, que es nuestra cuna, ¿no? Hipócrates, Galeno. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando me encuentro que en casa pues ya se tenía ese concepto mucho más integral. Galeno, por ejemplo, hablaba de esos 3 ejes que nosotros hablamos hoy, del cerebro, el corazón, el abdomen. Es decir, que nosotros en nuestra cultura siempre hemos tenido esa visión mucho más integral. Lo que pasa es que hace pues unos 300 años tuvimos que separar, cuando se empieza a estudiar todo un poco más científicamente, con Harvey, Descartes, y entonces se fragmentó. Pero esa visión fragmentada del cuerpo es muy reciente. Hablas de un concepto que me encanta y que lo vamos a ir desgranando a lo largo de la entrevista: cuidar el cuerpo para cuidar la mente. Entonces, queda claro que mente y cuerpo son realmente separables, ¿o no? Claro, mens sana y corpore sano, ¿no? Decían ya, una mente sana en un cuerpo sano. Pues para mí son distinguibles y yo creo que ese es el error que hemos cometido de considerar que lo que es distinguible es separable. Ahora bien, yo creo que los podemos diferenciar, pero no los podemos separar, ¿no? Entonces son como las 2 caras de una moneda, como están entretejidos completamente. Entonces influir en uno es influir en el otro. O sea, no, esto es como la geometría sagrada, ¿no? Que hacían los árabes. No puedes mover un elemento de la red sin mover la red entera, ¿no? Entonces, a la visión que tenemos, hemos desarrollado muchísimo la psicología y hemos alcanzado un conocimiento que es fabuloso. Ahora, yo creo que también toca una época de una psicología mucho más biológica, ¿no? El cómo, efectivamente, ¿no? Estas terapias que hemos visto, que son un grandísimo aporte para nuestra sociedad, se debieran complementar y cerrar ese círculo con lo biológico. Yo puedo estar haciendo una terapia o trabajando en mi propio crecimiento personal, tanto si tengo alguna dificultad como si quiero pues seguir intentando, ¿no? La mejor versión de mí, pero si luego como mal,
Si luego llevo una vida completamente sedentaria, si respiro mal, estoy dando 2 pasos adelante y 1 o 3 hacia atrás, según el estilo de vida, ¿no? Entonces, cuidar nuestra materia, reconciliarnos con esa biología es también un acto de respeto hacia nosotros. Vamos a ir entonces por partes, Nazaret, porque hemos hablado de muchas cosas. La memoria, la atención, el estado de ánimo, las emociones dependen, como explicas en el libro, de cuestiones como la postura corporal y los gestos faciales, la microbiota intestinal y el estómago, así como el complejo patrón de latidos cardíacos y la manera como respiramos. Vamos, esto es casi nada. Así que vamos a empezar parte por parte en este viaje fascinante que propones en el libro. Vamos a empezar por la memoria y quizá con la gran pregunta, Nazaret, porque ¿por qué sabemos aprender pero no sabemos olvidar? Bueno, eso es maravilloso. Eso es un tema que a mí, la verdad que siempre me ha fascinado. El olvido no nos pertenece, ¿no? El aprendizaje y la memoria sí. Entonces, la memoria, por ejemplo, es un fantasma, es un viento tremendo. En esa idea que teníamos, que yo creo, en mi opinión, que hizo mucho daño en nuestro cerebro, nuestra mente como un ordenador. Eso, pues vale, valió en su momento, pero también ha traído un simplismo y reduccionismo que ha hecho daño. La memoria no es como aquello que yo pongo en el ordenador y si 20 años después lo abro está exactamente igual. La memoria es muy moldeable, depende del tiempo, depende del cuerpo. Entonces, algo que nosotros estudiamos en el laboratorio es cómo cuando estamos recordando algo, lo está recordando el cuerpo que tenemos en este momento. Entonces, la memoria siempre es un acto de traer al presente. La memoria se crea, no se recupera. Es decir, cada vez que yo recuerdo algo, lo estoy creando. Y fíjate, esto es muy bonito desde el punto de vista del cerebro. Según dice la teoría de la neurociencia, la teoría más aceptada, es que cuando nosotros recordamos algo, se crea en nuestro cerebro un circuito, una red de neuronas que codifica ese recuerdo. Por ejemplo, algo muy sencillo como mi nombre. Pues hay una red, yo ahora mismo recuerdo cómo me llamo y ese recuerdo, Nazaret, está en una serie de neuronas que tiene ese recuerdo. Entonces, cada vez que me lo pregunten o cada vez que yo lo piense, se crea esa red y yo tengo esa experiencia de que recuerdo mi nombre. Ahora bien, cuando yo no lo estoy recordando, ¿dónde está el circuito? Sin embargo, yo sé siempre cómo me llamo, ¿no? Y esto es una de las fantasmas ahí que todavía pues la ciencia dice, bueno, entonces, ¿dónde está la memoria cuando no la estamos recordando? ¿No? Y esto es muy bonito. Pues no, la memoria la creamos cuando la recordamos, ¿no? Esto es, hay un autor, un profesor de la Universidad de Harvard, Sachter, ¿no? Que nos habla de esa memoria, ¿no? Que viene, que va y que él tiene lo que él llama los 7 pecados, ¿no? Pues son esas facetas, pues que la memoria se olvida, que la memoria depende del momento en el que la recordamos, que creamos muchísimas falsas memorias. Entonces, nosotros en el laboratorio medíamos cómo lo que estamos recordando de nuestra propia vida, que no son los datos, no es he nacido en Madrid, estoy aquí, sino recuerda algo de tu vida, la experiencia, esa memoria autobiográfica, ¿no? Tan bella. Pues cómo depende del estado en el que está en este momento tu intestino, tu estómago, cómo estás respirando, qué postura corporal tienes, cómo se está comunicando corazón y cerebro, de tal forma que la memoria siempre es el presente y el presente lo traen los órganos. Y las emociones, en definitiva, ¿no? Las emociones, absolutamente igual. Esto luego ya creo que nos meteremos y hablaremos mucho más de ello, pero ahora ya pues hay mucha evidencia que nos muestran que las emociones las sentimos, las expresamos dependiendo de cómo está mi cuerpo en este instante, que es el instrumento que va a tocar esa experiencia. Entonces, ¿cómo están aquellos instrumentos para que pues, la orquesta dé lugar a una cosa u otra? Claro, pero tú explicas en el libro que a los 15 minutos de haber aprendido algo, habremos olvidado casi un 40% de su contenido. Entonces, ¿de qué depende realmente? ¿Solo depende de nuestro estómago, de nuestro corazón, de nuestras emociones? Aquello que recordemos, pues estamos estudiando fatal, entonces. No, claro, pero es que eso es así. Yo creo, fíjate, ¿no? De todo lo que hablemos, pues fíjate todo lo que se irá. Y tiene que haber ese filtrado. Esto es un poco, ¿no? Como imagínate que tú tiras una pelota al suelo, pues era un poco ingenuo pensar que va a estar rodando de forma indefinida, ¿no? A lo largo de la historia. Eso se parará en algún momento, ¿no? Eso es una de las leyes de la física y la memoria también tiene sus propias leyes. Igual que un recuerdo, pues un recuerdo
Como digo, ahora mismo todo lo que nosotras estamos haciendo, esta experiencia de estar aquí hablando contigo, está generando unos circuitos en mi cerebro. Entonces se acaban de formar. Luego pasa el tiempo y eso se va diluyendo, ¿no? Y se va diluyendo a una velocidad que es mucho más rápida de la que nosotros pensábamos. Si es algo que es muy emocional, que tiene muchísimo interés para nosotros, va a costar más. Evidentemente, pues es más fuerte ese sendero. Imagínate que vas caminando por la playa, ¿no? Entonces vas dejando una huella, pero con el tiempo esa huella se va diluyendo. Pues eso sucede exactamente igual. Hay que pensar que las experiencias tienen una base que es biológica, que es física. Entonces se forman unos circuitos, se forman unas conexiones. Imagínate que se forman como unos nervios, ¿no? Unos cables dentro del cerebro. Se forma, pero como luego ya lo dejo de usar, todo aquello se diluye. Entonces el paso del tiempo es el primer borrador del propio cerebro. Pero esto, lo que es importante, es a nivel de la atención, que también nosotros estudiamos mucho. Esa curva, ¿no?, con la que cae la memoria, la atención, es mucho más rápida si nuestra atención pues es una atención pobre, si estamos aquí pero estamos en otro lado, que es esa atención dividida que va constantemente saltando de un lado a otro. Pues en esto lo demuestra Harvard, que cuando vivimos nuestra vida en esa atención dividida, es decir, que no es una atención a ese momento presente, a lo que yo estoy haciendo en este momento, pues se va a borrar con mucha más rapidez, ¿no? Y entonces él pues demostraba incluso cómo al cabo de los años el rastro que ha dejado nuestra propia memoria autobiográfica es pobrísimo, es muy pobre, paupérrimo, ¿no? Porque no la hemos vivido con atención. Qué horror que estamos todo el día con la multitarea y nos dicen que tenemos que ser multitarea como las fotocopiadoras y mira tú, qué mal nos está haciendo. Pues yo creo que un poco esa moda que se ha puesto yo creo que puedes hacer muchas cosas, pero haz una a cada vez. Una a cada vez. ¿No? A mí los dominicanos tienen una cosa maravillosa. En esta vida se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Total. Te voy a proponer un reto, Nazaret. Me encantaría que nos explicases qué son el tálamo, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo de manera sencilla para que lo entendamos, porque sé que luego nos vas a explicar muchas cosas. Entonces, así un pequeño esquema para que tengamos esa visión así del cerebro. Claro que sí. Vale, pues vamos a imaginarnos primero que nuestro cerebro es como una nuez, ¿verdad? Que es la imagen que siempre le hemos puesto. Y es así, las dos nueces, porque tenemos dos cerebros, los dos hemisferios, que están unidos por el centro por una red de carreteras de nervios que los conectan, ¿vale? Pero vamos a imaginar que nuestro cerebro es una red que tiene esos surcos que vemos, ¿no?, que se hunde y tal, es arrugado. Y menos mal, porque si no nuestra cabeza, si fuese liso, sería hasta 10 veces más grande que la cabeza que tenemos ahora. Y a ver quién andaría de pie o quién da luz a ese bebé. Vale, entonces nuestro cerebro es esa nuez, ¿vale? Entonces lo que vemos por fuera es lo que se llama la corteza cerebral, porque está en la parte de fuera. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante que hablemos de la corteza y de lo que está dentro de la corteza? Vale, porque según la neurociencia, la información que llega a la corteza es la que nos hace conscientes. Es decir, que lo que suceda dentro de la corteza, en la parte de dentro, es para nosotros no consciente, ¿vale? Entonces tenemos ese cerebro que es como una nuez, tenemos las partes que están por fuera, la superficie, y luego si abriésemos el cerebro, nos lo cortásemos a la mitad, así como por la nariz, y abriésemos nuestra cabeza en dos, a un lado queda un ojo, una oreja, imaginaros, pues el cerebro, ahí nos metemos, lo miramos de lado y allí dentro hay estructuras. Esas estructuras que están por allí dentro, en partes profundas del cerebro, se llaman subcorticales, no están en la corteza, ¿vale? Entonces siempre hacemos esa gran distinción entre lo que es de la corteza y lo que no está en la corteza, porque nos va a distinguir lo que es consciente y lo que es no consciente, ¿vale? Entonces, hay un error que siempre cometemos y que se debe un poco a nuestra percepción. Pensamos que todo es instantáneo. No. Yo te estoy escuchando a ti y entre que ese sonido llega a mí y yo soy consciente de lo que tú me has dicho, ha pasado un tiempo. Y esto es muy importante. El cerebro tarda un tiempo en preparar las cosas. Siempre vivimos un poquito retrasados. Esto lo comparaba siempre Carl Sagan como mirar el cielo. Estás mirando el cielo, estás viendo estrellas que puede que ya no estén vivas, porque nos tarda en llegar la imagen. Pues a nosotros siempre vivimos con ese pequeño retraso. Un retraso que es aproximadamente de medio segundo, ¿vale? Entre lo que tú me has dicho y que yo sea consciente de lo que me has dicho,
A mí me ha parecido que es instantáneo, pero no. El cerebro siempre tarda un tiempo en preparar y ejecutar las cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algo muy sencillo como es que tú me estás hablando. Ahora, por ejemplo, hay personas que nos están escuchando. Esa información ha llegado a sus oídos, ¿vale? Pues si lo tenemos en el móvil, en el ordenador, a eso sí que ha llegado con una rapidez enorme, porque el sonido se propaga muy rápido, la luz mucho más. Pero bueno, llega a nuestros oídos, que son los receptores. Podría haber llegado a los ojos, podría haber llegado a la lengua, que son otros receptores de los sentidos, ¿vale? Pero aquí ha llegado a nuestros oídos. Entonces, en nuestros oídos ha entrado ese aire, ¿no?, que contiene nuestras palabras. Y aquí es donde ya hacemos que las cosas se metan en el cuerpo. En el oído hay unos receptores que son los que transforman la información que está por el mundo, en este caso la onda sonora, lo transforma en biología. La biología habla con electricidad, es su lenguaje, ¿vale? Entonces, esos receptores, que son como unos pelillos que tenemos en el oído y diferentes estructuras del tímpano, todo eso resuena, esa información acústica se transforma en electricidad, ¿vale? Esas células cogen y dicen, pues todo esto que me ha llegado, que era sonido, lo transformo en célula, en electricidad, y en este caso se transporta por el nervio auditivo. Podría ser el nervio visual si fuese otro sentido, ¿vale? El nervio auditivo. Todavía no estamos en el cerebro, ¿vale? El cerebro tiene unas raíces enormes que se difunden por el cuerpo, que va recogiendo información. Son sus receptores, pero esto no es cerebro, ¿vale? Son las manos que él tiene, las raíces, que le permite saber lo que está pasando. Vale, por el nervio auditivo se manda la información y ahora sí ya entramos en el cerebro. ¿Cuál es la puerta de entrada del mundo al cerebro? ¿Por dónde entra todo? Por el tálamo. El tálamo es una estructura pequeñita, es un núcleo así como ovalada, pero todo es bastante pequeño en el cerebro, pero bueno, es una estructura ovalada muy, muy, muy compleja, con muchos tipos diferentes de neuronas, y es el gran receptor de la información exterior, también interior. Ahora bien, aquí hay que hacer una nota. El olfato tiene sus propias carreteras. Es el sentido más complejo, ¿vale? Que esto luego lo veremos en la respiración. Vale. Pero nos quedamos con que el tálamo es la puerta de entrada del mundo al cerebro. A partir de ahí, el tálamo, que tiene, pues como digo, una estructura muy heterogénea, dice, a ver, esto ha llegado por nervio auditivo, por tanto es un sonido. Y entonces ya activa las carreteras para que esa información sea procesada. Esto ha llegado por el nervio visual. Vale, pues esto es una imagen. Lo van a procesar otros tantos. Es decir, es el receptor, es el distribuidor. Y entonces aquí viene lo que es el primer principio de la neurociencia. El cerebro primero descompone y luego integra. Esto se llama el principio de segregación e integración. Ha llegado un sonido, ha llegado una experiencia, lo que sea. Pues a ver, hay unas neuronas que están especializadas en el tono de la palabra, otras que están especializadas en los tiempos, otras en los colores, otras en las formas. Cada una tiene su función. Cada grupo de neuronas tiene una función determinada. Es como si fuera un veo. Cada uno dice una cosa, ¿vale? Y entonces el tálamo se lo manda, lo primero, a quien pregunta, obviamente, es a la función más importante que tiene el cerebro, la memoria. Entonces, todas las palabras que yo estoy escuchando ahora mismo, el tálamo dice, a ver, estos son sonidos, estos son palabras. Hipocampo, que es la parte más involucrada en la memoria. Entonces, es una estructura que tiene forma de caballito de mar. ¿Qué es esto? Entonces, como tú me estás hablando en español, el hipocampo lo reconoce. Entonces reconoce cada una de las palabras. Si, por ejemplo, me hablas, no sé, en árabe, en chino, que yo no lo entiendo, dirá, no hay registro. Esto es un sonido. Entonces no genera un concepto, porque yo no estoy entendiendo nada de lo que me están diciendo. Pero aquí, cada una de estas palabras que yo estoy escuchando en este momento, el hipocampo las va reconociendo una a una. Después, unido al hipocampo, es esta estructura como de caballito de mar, hay una estructura que es la amígdala, que es como una almendra, es así de pequeñito. Es la que da la memoria emocional. El hipocampo podemos decir que es un ser un poco frío. Esta palabra significa esto y lo otro.
Y la amígdala sería, esto me encanta, esto no me gusta, esto sí, pero no sabe qué es. ¿Vale? Entonces los dos, pues claro, son inseparables, están siempre, hay muchas conexiones entre ambos. Y es la que dice, pues esto es interesante, qué aburrido, o esto ya me lo sé, o esto es la que juzga, que es un ser que tenemos hiperactivado, por eso estamos siempre juzgando todo. Vale, esos dos están haciendo ese primer reconocimiento, han separado las palabras. Ahora bien, aquí han pasado unos 70 milisegundos entre que el sonido ha llegado al oído y el hipocampo y la amígdala están trabajando. Yo todavía no sé lo que tú me has dicho. No soy consciente de ello. Ahora bien, cuando esas estructuras subcorticales, partes profundas, no corteza, por tanto no consciente, están trabajando, hipocampo y amígdala, inmediatamente se lo devuelven al tálamo. Pues mira, hemos reconocido esto, esto y esto y nos ha encantado, dice la amígdala. Y entonces el tálamo se lo manda al hipotálamo, que es un guisantito que tiene debajo. ¿Y quién es este ser? Un ser importantísimo. Manda la información hacia abajo, no hacia arriba, no lo manda a la corteza, sino hacia el cuerpo. De tal forma que si yo estuviese diciendo, por ejemplo, cosas muy desagradables, te estoy contando algo de una guerra, lo que sea, el hipocampo está reconociendo ese significado, esas palabras, la amígdala está reconociendo pues esa dureza emocional que conllevan esas palabras y el tálamo le diría al hipotálamo, estamos escuchando algo que es desagradable. Y entonces el hipotálamo hacia abajo empieza a comunicárselo al corazón. El corazón acelerará un poquito su ritmo, la respiración, los músculos. Es decir, que el cuerpo sabrá antes que tu parte consciente de que yo te estoy hablando de una guerra. Por eso se dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. El cuerpo lo notifica antes. De momento estamos todavía en zonas profundas del cerebro, no corticales. En este momento el que escucha no sabe todavía lo que está escuchando, pero su cuerpo sí. Una vez que todo esto ya se ha realizado y todavía la información está muy descompuesta, toca ir hacia arriba. Entonces el tálamo dice, vale, ya cada uno ha descompuesto la información y me ha dicho qué es esto. Ahora lo paso hacia arriba para que lo integren. Entonces, por encima del tálamo hay una especie de paraguas que se llama la corteza cingulada. Es una de las zonas más importantes del cerebro. ¿Por qué? Porque es la que comunica lo que es subcortical, no consciente, con lo que es cortical, consciente. Es el interruptor, es una puerta giratoria que está constantemente pasando de arriba a abajo, consciente o no consciente. Esto es una zona increíble. Una vez que ya llega a la corteza, pues llegará a tu corteza auditiva, porque estamos escuchando, activará cortezas frontales, entre todo cortezas muy temporales, que es como si tuviéramos una diadema en el pelo, esas partes de ahí, esas partes son las que ya permiten integrar. De tal forma que cuando estamos escuchando no estamos reconociendo cada una de las palabras, sino que nos estamos quedando con el significado, que es lo que nosotros tenemos. Y esa es ya la experiencia consciente. Entre que la información ha llegado a los oídos y nosotros hemos sido conscientes de lo que nos han dicho, ha podido pasar casi medio segundo. Pero por dentro, pues han tenido que pasar, la información ha pasado por muchas fases diferentes que cada una la va preparando. Y sobre todo, cada una de esas partes actúa según haya sido tu propia vida, tu experiencia. Tu hipocampo no será el mío, nunca, porque cada una ha vivido lo suyo. Y la amígdala igual, y el tálamo, todo, como decía Cajal, pues lo hemos ido esculpiendo. Y esto es lo que se llama hacer suya, nuestra, la información, la representación interna de lo que ha pasado fuera.